Hoy te platicaré de la detención de un presunto operador financiero afín al Mayo Zambada y acusado de ligas con políticos. En el año 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó un informe sobre la estructura financiera del Cártel del Pacífico en la que aparecían servidores públicos del estado de Durango. 7 años más tarde, ha sido detenido un elemento clave de esa estructura financiera y han vuelto a recordarse los nombres de esos funcionarios, quienes ahora ocupan otros cargos públicos. En este video te platicaré de ese presunto operador financiero y de esa investigación de la Sedena. Bienvenidos al Caporal del 20 de enero, comenzamos. Fue detenido Gerardo Soberanes, alias el LIC o el G1, acusado de ser un operador financiero de los Cabrera, afines a el Mayo Zambada. En Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afín al Cártel del Pacífico. Acabas de escuchar al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien en la conferencia matutina de hoy confirmó esta detención tras una pregunta obligada sobre qué es lo que estaba ocurriendo en Durango. ¿Por qué obligada? Porque esta madrugada habitantes de Durango, capital, reportaron en redes sociales tiroteos y una fuerte movilización de más de 200 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en el fraccionamiento El Cortijo, que está ubicado al norte de esta ciudad de Durango. Habitantes videograbaron al menos 2 helicópteros sobrevolando la zona y también grabaron filtros de acceso instalados por las Fuerzas Armadas. Además, en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango aterrizó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con personal militar, el cual estás viendo en este momento en pantalla. Toda esta movilización provocó dudas y provocó zozobra entre los habitantes, sin que una sola autoridad informara qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, durante los primeros minutos de este operativo. Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango emitió este otro pronunciamiento que te muestro ahora en redes sociales. No es mucho, no dice mucho. Aquí la Secretaría afirma que en unos momentos se iba a realizar una reunión de seguridad para que las autoridades estatales confirmen con las autoridades federales qué es lo que acababa de ocurrir en Durango y posteriormente entonces vendría el reporte por parte de las autoridades federales hacia la ciudadanía. Llegó entonces la conferencia matutina y llegó entonces también la pregunta obligada para el secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Durango? Están fuerzas de tierra, también apoyo aéreo. Continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instancias. Todavía seguimos en el proceso de esta operación para que una vez concluyendo todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde se realizó esta actividad, se traslade al detenido donde establezca la Fiscalía General de la República. Finalmente han sido revelados más datos sobre este hecho. Elementos federales detuvieron a Gerardo Soberanes Ortiz, alias el LIC o el G1, acusado de ser lugarteniente de la célula delictiva de los Cabrera, una organización afín al cártel de Sinaloa, al mando de El Mayo Zambada. Su detención ha sido confirmada también a través del Registro Nacional de Detenciones, como ves justo en pantalla. Este último reporte ofrecido por las autoridades indica que está siendo trasladado, aunque en realidad ya se sabe que ya llegó a la Ciudad de México y a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. El mismo reporte señala que la detención se concretó a las 9 de la mañana con 9 minutos de este viernes. Sin embargo, el documento no precisa el lugar de la captura, aunque el secretario de la Defensa Nacional se encargó de precisar el sitio. Aseguró el secretario que durante la detención hubo un enfrentamiento y que uno de los agresores resultó herido en un brazo. Nada de gravedad. Y descartó también que hubiera heridos del lado de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo. Sí hubo alguna agresión por parte de ellos. Tenemos el dato que hay un herido, pero no es grave, de parte de
de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no es de gravedad, es en un brazo al parecer. No, de las Fuerzas Armadas no tenemos nada, de las demás autoridades tampoco, no hay heridos. Hace unas horas, Gerardo Soberanes fue ingresado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, en donde se encuentra declarando en estos momentos. Y en el transcurso de la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional ha ofrecido más información sobre el detenido. Ha informado que operaba en los municipios de San Dimas, Otaes y Pueblo Nuevo, municipios de Durango, y lo acusan también de ser operador de José Luis y Alejandro Cabrera Saravia, quienes son lugartenientes, según las autoridades federales, lugartenientes del Mayo Zambada. Pero hay más. La Fiscalía General de la República se ha encargado de explicar cómo es que los Cabrera operan para el Cártel de Sinaloa. Ha informado que el Cártel de Sinaloa tiene al menos 10 células criminales, entre los que se encuentran los Cabrera Saravia, que cubren Durango y parte de Chihuahua y de Sinaloa, en específico el llamado Triángulo Dorado. Los documentos oficiales del ejército, también unos documentos que fueron hackeados por el grupo Guacamaya, confirman que los principales operadores de los Cabrera Saravia son precisamente los hermanos José Luis y Alejandro, que por sus apellidos dan el nombre a esta célula. Las mismas filtraciones señalan que los Cabrera forjaron alianzas con las autoridades del estado de Durango para poder operar tranquilamente. La prensa local, de hecho, asegura que Gerardo Soberanes es compadre del actual senador por Morena, José Ramón Enríquez Herrera, quien al momento no se ha manifestado ni sobre la detención ni sobre estas acusaciones de compadrazgo. Las autoridades también han relacionado al detenido con personal de la Fiscalía de Durango, de la Policía de Investigación Estatal, con la Policía Estatal y con personal del C5. Te voy a mostrar en pantalla parte de un informe presentado en el año 2016 por la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual ha sido tomado por la prensa local también, y de allí vienen justo las acusaciones del compadrazgo y de las ligas entre el operador detenido con políticos del estado de Durango. Lo muestro justo ahora, ya lo estás viendo. Aquí, en este informe, se exhiben a presuntos integrantes de la estructura financiera del Cártel de Sinaloa, del Cártel del Pacífico, y aquí también figura el nombre del actual senador morenista, quien para cuando fue presentado este documento, él había ganado la alcaldía de Durango, capital, por la alianza PAN-PRD. De hecho, en la parte central del documento aparece el texto de compadrazgo. Del lado izquierdo aparece el actual senador morenista y del lado derecho aparece Gerardo Soberanes, recientemente detenido. Aparecen también, sobre el lado izquierdo, aparece la entonces fiscal general del estado, Ruth Medina, la entonces vicefiscal de Control Interno, Análisis y Evaluación de la Fiscalía Estatal, Celina López, el entonces subdirector operativo de la Policía Estatal, Justino Castañeda, el entonces subdirector del C5 de Durango, Armando Ramírez, y el entonces subdirector de la Policía de Investigación, Ricardo Robles. Hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión, estos señalamientos no son más que una parte de una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo informe fue presentado en el año 2016 sin mayores repercusiones a 7 años de su presentación, sin que ello signifique que sean culpables o inocentes. La herida sobre ello está abierta todavía. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.